Los derechos humanos parten del concepto de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Bajo esta premisa, que busca evitar actos de barbarie, se adopta una Declaración Universal compuesta por 30 artículos que recogen los derechos universales de los que toda persona debiera disfrutar por el mero hecho de nacer. Aunque algunos pueden parecer muy básicos en algunos entornos, siguen estando muy lejos de la realidad. Para otros lugares o pueblos, aberraciones como la esclavitud abolida muchos países hace más de 100 años son la realidad de migrantes y refugiados que llegan a Libia en 2017. Después de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, nace el concepto y la Declaración de los Derechos Humanos como un ideal común para todos los pueblos y naciones. Estos han sido los antecedentes y los mayores hitos en la historia de los derechos humanos. Cuando el Giro en el Grande conquista Babilonia, dejó que todos los esclavos se fueran en libertad, proclamando a su vez la libertad religiosa y convirtiéndose en el primer precursor de los derechos humanos. Sus palabras quedaron grabadas en el cilindro de Ciro. 1000 años más tarde, el rey de Inglaterra firma el primer documento que reconoce los derechos de las personas. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos se incluye el concepto de los derechos naturales y recoge que todos los seres humanos son iguales, tienen derechos inalienables como el derecho a la vida y a la libertad. Amplía los derechos establecidos en la Declaración de la Independencia de América y hace hincapié en que tales derechos son naturales. La idea de los derechos humanos se extiende por Europa. Más allá de este continente, los pueblos son colonizados y sus derechos humanos vulnerados. Hasta que Gandhi comienza a difundir que todas las personas del mundo tienen derechos, no solamente en Europa, a través de sus protestas pacíficas. El 26 de junio de este año, en la Carta de las Naciones Unidas, será la primera vez que aparezca el término de derechos humanos. En la Carta Fundacional aparece 7 veces a lo largo del texto. El 10 de diciembre de 1948 fue proclamado en la Asamblea de la ONU en París. Este hito en la historia de los derechos humanos es la primera vez en la historia que se establecen los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en todo el mundo. A pesar de que todos los países se han adscrito a la Declaración Universal, esta no cuenta con el peso de la ley y millones de personas se ven negadas de sus derechos más básicos. La esclavitud sigue estando presente, millones de personas ven perseguidas y discriminadas por motivos de etnia o religión, y 10 millones de personas no tienen una nacionalidad, lo que les priva a su vez de gran parte de los derechos básicos como el de la educación, el matrimonio o la igualdad. A día de hoy, conseguir que todos los hombres en el mundo disfruten de los derechos humanos sigue siendo un hito a conseguir por parte de gobiernos y organizaciones como las Naciones Unidas y las agencias que la componen. ACNUR trabaja para conseguir que se respeten los derechos humanos de refugiados y desplazados que ven tan a menudo vulnerados tras haber tenido que huir de contextos de violencia.